Bienvenidos al séptimo episodio de nuestra serie de Cultura e Historia de México. El día de hoy nos vamos a ir más por el lado de la historia. Hoy se conmemora un día muy importante en nuestro país, el Día de la Expropiación Petrolera. Les saluda como siempre Kevin Omar Morales Vega, coordinador binacional de Educación y Cultura de AMESCAN. Y el día de hoy les contaremos los antecedentes, el desarrollo, el legado y el impacto de la expropiación petrolera, así como las razones por las que es importante conmemorar este acontecimiento. El 18 de marzo es una fecha emblemática para la historia de México, pues se recuerda el acto de soberanía nacional que realizó el presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1938, al decretar la expropiación de los bienes y activos de las compañías petroleras extranjeras que operaban en el país. Esta decisión tuvo consecuencias políticas, económicas y sociales tanto a nivel nacional como internacional, y marcó el inicio de una nueva etapa en la industria petrolera mexicana. La explotación del petróleo en México comenzó a finales del siglo XIX, cuando se otorgaron las primeras concesiones a empresas extranjeras, principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña. Estas empresas se beneficiaron de las facilidades y privilegios que les otorgó el régimen de Porfirio Díaz, que buscaba atraer inversiones y modernizar el país. Sin embargo, después de la Revolución Mexicana, el Estado mexicano buscó recuperar el control de recursos naturales, especialmente del petróleo, que se consideraba un elemento estratégico para el desarrollo nacional. Así, en 1917, se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 27 establecía que la propiedad de las tierras, aguas y minerales correspondía a la nación, y que el Estado podía regular su aprovechamiento y otorgar concesiones a particulares. Esta disposición constitucional fue rechazada por las compañías petroleras extranjeras, que argumentaban que violaba sus derechos adquiridos y que atentaba contra la seguridad jurídica de sus inversiones. Así comenzó un largo conflicto legal y diplomático entre el gobierno mexicano y las empresas petroleras, que se prolongó durante varias décadas. Durante los gobiernos de Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil, se intentó negociar con las compañías petroleras una solución al conflicto, pero sin éxito. Las empresas se negaban a reconocer la soberanía del Estado mexicano sobre el petróleo y a pagar los impuestos y derechos que les correspondían. Además, mantenían condiciones de explotación abusivas y desiguales que afectaban a los trabajadores mexicanos y al medio ambiente. En 1934, el presidente Abelardo L. Rodríguez creó la empresa estatal Petróleos de México, Petromex, con el fin de competir con las empresas extranjeras y fomentar la industria petrolera nacional. Sin embargo, esta empresa tuvo poco éxito, debido a la falta de recursos y a la oposición de las compañías extranjeras. En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas apoyó la creación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que agrupaba a los obreros de todas las empresas petroleras. Este sindicato demandó a las compañías petroleras mejoras en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, así como el cumplimiento de la legislación mexicana. Las empresas petroleras se negaron a aceptar a las demandas de los trabajadores y a acatar las resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que les ordenaba pagar una indemnización de 26 millones de pesos a los obreros. Tampoco acataron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ratificó la sentencia de la Junta. Ante esta situación, el presidente Cárdenas decidió tomar una medida radical, la expropiación petrolera. El 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas anunció por radio al pueblo de México que había firmado el decreto de expropiación de los bienes y activos de las 17 compañías petroleras extranjeras que operaban en el país. Esta decisión se basó en la Ley de Expropiación de 1936 y el artículo 27 constitucional, que facultaban al Estado a expropiar por causa de utilidad pública y previa indemnización. El decreto afectó a 17 empresas diferentes y estableció que el Estado mexicano asumía el control total de la producción, refinación, transporte y comercialización del petróleo en el territorio nacional, y que crearía una empresa pública que se encargaría de administrar los bienes expropiados. Asimismo, se comprometió a pagar una indemnización justa a las empresas afectadas, de acuerdo con el valor de sus bienes, que sería determinado por una comisión mixta. La expropiación petrolera tuvo gran apoyo popular, que se manifestó en multitudinarias manifestaciones de respaldo al presidente Cárdenas y al sindicato petrolero,
También contó con el apoyo de diversos sectores sociales, políticos y culturales, que vieron en la expropiación un acto de justicia y de dignidad social. El 7 de junio de 1938, el presidente Cárdenas creó la empresa pública Petróleos Mexicanos, Pemex, que se encargó de administrar y operar los bienes expropiados. Pemex se convirtió en la única empresa autorizada para explotar el petróleo en México y en una de las principales fuentes de ingresos para el Estado. La expropiación petrolera tuvo un gran impacto en el desarrollo económico, social y político de México. Entre sus principales consecuencias se pueden mencionar las siguientes. Fortaleció la soberanía nacional y la independencia económica de México, al recuperar el control de un recurso estratégico y al resistir las presiones de las potencias extranjeras. Impulsó la industrialización y la modernización del país, al generar recursos para invertir en infraestructura, educación, salud, vivienda y otros sectores. Favoreció la consolidación del estado de bienestar y la política social, al destinar parte de los ingresos petroleros a programas de asistencia y desarrollo para los sectores más desfavorecidos de la población. Contribuyó a la formación de la identidad nacional y al fortalecimiento del nacionalismo, al generar un sentimiento de orgullo y pertenencia entre los mexicanos. Estableció un precedente histórico para otros países que buscaron nacionalizar sus recursos naturales y defender sus intereses frente a las empresas transnacionales. La expropiación petrolera provocó una fuerte reacción de Estados Unidos, el principal socio comercial y político de México, y el país de origen de la mayoría de las empresas afectadas. Estados Unidos consideró que la expropiación violaba el derecho internacional y los tratados bilaterales que ponían en riesgo sus intereses económicos y estratégicos en la región. Estados Unidos adoptó una serie de medidas de presión y represalia contra México, entre las que se pueden mencionar las siguientes. Rompió relaciones diplomáticas con México y retiró a su embajador. Impuso un boicot comercial y financiero a México, al prohibir la importación de productos mexicanos, especialmente el petróleo, y al bloquear los créditos y las inversiones en el país. Apoyó a las empresas petroleras expropiadas en sus reclamos legales y en sus campañas de desprestigio contra el gobierno mexicano. Intentó aislar a México en el ámbito internacional, al presionar a otros países para que no reconocieran la expropiación ni compraran el petróleo mexicano. Amenazó con intervenir militarmente en México, al movilizar tropas y buques de guerra. La expropiación petrolera es uno de los acontecimientos más relevantes de la historia de México, que marcó un hito en la defensa de la soberanía nacional y en la construcción de un proyecto de desarrollo propio. Por eso, es importante conmemorar esta fecha y recordar el valor y el significado de este acto. Conmemorar la expropiación petrolera implica reconocer el papel que tuvo el presidente Lázaro Cárdenas, que tuvo la visión y el valor de tomar una decisión trascendental para el futuro de México, enfrentando las presiones y las amenazas de las potencias extranjeras. También implica reconocer el papel que tuvo el pueblo de México, que apoyó y respaldó al presidente Cárdenas y que contribuyó con su esfuerzo y su solidaridad a hacer posible la expropiación. Conmemorar la expropiación petrolera implica también reflexionar sobre el papel que ha tenido el petróleo en el desarrollo de México y sobre los retos y las oportunidades que plantea este recurso para el presente y el futuro. El petróleo ha sido una fuente de riqueza, pero también de dependencia y de conflicto. El petróleo ha sido un motor de progreso, pero también de desigualdad y de contaminación. El petróleo ha sido un símbolo de identidad, pero también de contradicción y de crisis. Conmemorar la expropiación petrolera implica, finalmente, reafirmar el compromiso de defender la soberanía nacional y el interés público sobre el petróleo, y de buscar una gestión responsable, eficiente y sustentable de este recurso. El petróleo es un patrimonio de la nación, que debe ser aprovechado para el beneficio de todos los mexicanos, y que debe ser preservado para las generaciones futuras. La expropiación petrolera es una fecha que nos invita a recordar nuestro pasado, a comprender nuestro presente y a proyectar nuestro futuro. Es una fecha que nos convoca a celebrar nuestra historia, a valorar nuestro patrimonio y a asumir nuestro destino. Es una fecha que nos inspira a seguir luchando por un México más justo, libre y soberano. Y bien, eso ha sido todo por este episodio. Gracias por su atención y no olvide que puede ver los otros episodios de esta serie en la lista de reproducción en nuestro canal. En la descripción podrá encontrar un enlace directo a la lista y también a nuestras redes sociales donde podrá enterarse de nuestros próximos eventos comunitarios. Hasta la próxima.